Palabra de músico. En el derivado. Hola David, ¿cómo estás? ¿Cómo anda todo? Hola Luisito, ¿cómo estás? Buen día, buena noche, buena tarde, esto de la nueva era No, virtual nos lleva a todas las épocas, a todos sí, los sí, momentos sí. del día. Nos escuchamos en distintos momentos y bueno, esa es la parte buena, que el que no lo puede escuchar en el momento del vivo, lo puede escuchar después, lo puede escuchar Sí, sí, en sí. Y eso. nosotros en realidad decimos la hora que es porque el día nos ilumina maravillosamente bien y aunque Sí, salgamos de seguro, noche, estamos de día. seguro, Estamos de seguro. día. Así que Así que bueno, bueno, después de haber placerazo estar en el escuchado, programa. gracias, tu vuelta, ¿no? Tu vuelta Sí, al programa. Tu vuelta. hermoso, hermoso, hermoso. Gracias por esa invitación. Y bueno, contento por haber escuchado esta nueva versión, este nuevo formato de David, digamos, nuevo formato porque no te había escuchado en largo, sí te había escuchado algunos solos, pero de corrido, digamos, te Claro. había escuchado en cuarteto, y bueno, esta versión de David solo, encontrándose con ese instrumento. ¿Cómo fue esto de plantear, proponerte, digamos, sé que es una práctica habitual en vos el cuatro y la voz, pero cómo fue esto de proponerte hacer unos discos, digamos, en este formato? Bueno, a ver, el formato cuatro y voz, cuatro y cantor, Mm, o cuatro y cantora en el caso que sea, es algo muy, muy tradicional de la llanura colombo-venezolana, de toda esa sección norte del continente, de la provincia norte de esta gran patria grande. Y esto hace que sea, como vos dijiste, una cosa totalmente natural. O sea, el que agarra un cuatro toca dos notas y lo primero que se le ocurre, o lo segundo que se le ocurre después de haber tocado esas dos notas, es cantar algo, canturrear alguna cosa. Y ahí nace, es ese origen del que quiere cantar una canción con el instrumento, algo que tampoco dista tanto de las tradiciones de las tradiciones urbanas en las que alguien agarra hoy por hoy, por ejemplo, un ukelele y enseguida en qué piensa, en cantar una canción. Es esta mm. cosa de la expresión del humano de querer hablar y cantar con melodías y con armonías, todo lo que lo rodea. Este formato del cuatro y la voz es totalmente pampeano de Venezuela y de Colombia, de esas llanuras del río Orinoco, que lo cubren a los dos lados hasta la salida allá grande en el delta del Orinoco. Y bueno, con eso se nace, creo yo, con eso se nace en esa región. Ojo, yo no nací exactamente en esa región. Yo nazco en Bogotá, pero digo, con eso se nace en el acervo, no es que Ujú. con eso se nace ahí. ¿Sí? Y bueno, con eso se nace y luego lo forjas, ¿no? O sea, también hay gente que, no sé, Luisito podría ser un gran cuatrista y cantor si te lo propones. No, no creo en esa cosa de que viene en la sangre. En la sangre no viene nada de eso. Yo no creo en eso. No, no, pero a vos te vino de cultura, digamos, de alguna manera de cultura familiar también, ¿no? Digamos, esto Claro, que es algo que venís escuchando, digamos, ¿no? claro, claro, claro. Es una Porque cosa que dirían viene de la de... masa de la madre, pero bueno, pero hay una cosa como cultural, digamos, vos nacés en un lugar donde esta música estaba, Exacto, esta música y este estaba sonido por... reggae. exacto, en mi ámbito particular, por el lado de mi padre, que fue un gran músico en Colombia, que estaba involucrado en este tipo de sonoridades tradicionales del joropo colombo-venezolano y también de muchísimos otros tipos de música que allá denominamos como música Siam, música CIAM, que serían músicas caribe iberoamericanas. Esto sería Ajá, como un preconcepto pasado a la etnomusicología muy parecido al que una gran maestra hace un par de años empezó a nombrar como patria grande. Sería como una patria grande musical, ¿sí? En la que no se habla necesariamente de música boliviana, música argentina, música colombiana, sino música caribe iberoamericana, en bien. la que desde el mismo concepto está planteado la influencia ibero que obviamente tenemos y está todo eso ahí, o sea, son estas músicas las que hacemos. Claro, claro, que, digamos, siempre, yo digo, es bueno rescatarlo y ponerlo, que son otras músicas que las que tienen, ahora ya no, porque esta música se escucha más, pero Sí, siempre tiene como más impacto en lo que es, lo que son las músicas más de influencia afro, ¿no? Son las que más han tenido
impacto o difusión, ¿no? Más impacto comercial. Claro, 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 totalmente. De Colombia siempre como lo real, yo diría también en relación al contraste, lo realmente muy distinto que tiene, por ejemplo, el sur con el norte es esa gran influencia afro, como vos lo estás diciendo. Lo que más nos unifica sería lo melódico, lo armónico, las cuerdas. O sea, a pesar de que, por ejemplo, yo soy cuatrista, soy consciente que no es tan distinta la tradición del charango a la del cuatro. O sea, tiene sus diferencias marcadas, claro, pero se hermanan mucho más que la tradición del charango con la tradición de los tambores de cumbia. Claro. Es como que es más difícil empatarla. Obviamente que esto se puede empatar, o sea, teóricamente esto así es que empate por todo lado. O sea, esto en subsiguientes programas empataremos absolutamente todo, pero Ya hemos aprendido que es fácil claro, empatar, ¿no? No es fácil claro, empatar, pero se puede. claro, 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 totalmente. Entonces, bueno, claro, como que todo lo afro fue lo que más siempre ha salido a la luz de Colombia, así como posiblemente de Argentina todo lo que más salió fue todo lo relacionado al tango, pero tanto allá como acá tenemos diversidad de músicas, de estilos, de géneros, que todos son música siam y todos tienen su paralelo. No es tan distinto la música carranguera de Colombia al chamamé de acá de Argentina, no es tan distinto el foxtrot de Colombia al tango de Argentina, o sea, tiene un porcentaje alto de similitud. Bien, bien. Y vos arrancás con esto de niño, ¿no? Muy niño. Yo, Porque, digo, una larga trayectoria en un muchacho muy, muy joven. Así que hay un niño tocando el cuatro. Totalmente, totalmente, claro que sí. Hay un niño tocando el 4, es una gran frase. Mira que estás... O sea, Ya te di una yo canción. acá me voy anotando, cualquier cosa después te paso los créditos. No, no, no. Eh, hay un niño tocando el 4, es totalmente lo que yo siento cuando agarro el 4. Por más que uno vaya modificando y queriendo avanzar y queriendo siempre estar como un poco al día con lo que está ocurriendo con el instrumento, más allá de haberse venido al sur, estar al día con lo que ocurre en el norte y estar al día como con la conformación de lo que empieza a construirse en Argentina con el 4 argentino, ¿no? Con el 4 de este lado del mundo, 4 argentino, 4 chileno, 4 sur, 4 del cono sur. Eh, yo arranco con esto a los 7 años, pero como una cosa inocente. El 4 estaba en casa y de hecho toda esta primera etapa de formación yo me voy mucho más por el lado de la percusión. Eh, con esto de que mi viejo era músico, él no era percusionista, pero se daba mucha idea de la percusión, y empecé a estar en una escuela de formación musical que se llama la Escuela de Formación Musical de Nueva Cultura, en la que íbamos muchos chicos y chicas a tomar clases de música el sábado, y éramos los hijos del grupo de amigos músicos de mi viejo. ¿Sí? Músicos y música, que para no dejarnos al cohete el sábado por la mañana, nos llevaban como a un campus que había dentro de la Universidad Nacional de Colombia, que es una de las universidades públicas de Colombia, una de las pocas universidades públicas de Colombia, y ahí estábamos el sábado por la mañana. Yo siempre digo que ahí era como una escuela de fútbol con énfasis en música, porque había unos terrenos gigantes como para jugar fútbol todo a lo que diera, jugábamos todo el tiempo y cada tanto parábamos a hacer clase de música. Después todo fue cambiando y fuimos haciendo mucho más tiempo de clases de música que de jugar al fútbol, y fue hermoso porque fue todo un juego, una cosa inocente del grupo de amigos que de chicos nos cuidaban y estábamos ahí, como para que no estuviéramos el sábado clavados a la tele ya desde esa época. Y hoy por hoy la Escuela de Formación Musical de Nueva Cultura, de la cual yo cuando vivía en Colombia hace más de 15 años ya, hacía parte del cuerpo docente y fui alumno y todo. Hoy por hoy esa escuela debe tener cerca de 1000 alumnos, y empezamos siendo 10, 12 que éramos los hijos de los amigos de un grupo de música. Un Sí, grupo, es una de claro. las principales escuelas de formación musical en músicas populares de Colombia, por ejemplo. Y ahí arranca la historia y después termina en la Universidad Distrital de Colombia estudiando el énfasis como cuatrista, cosa que allá se puede hacer. O sea, tenés título de cuatrista. Título universitario cuatrista, interesante. Exacto, Desde hace exacto. tiempo, digamos, desde hace mucho tiempo. Sí, Aquí de hace...
Desde hace, yo eso lo terminé hace 15 años, esto debe estar hace 25, ¿vale? ¿Qué puede ser? Importante, importante eso, digo, en función de darle un lugar a la formación, digamos, los países, aquel conocimiento que consideran que es relevante, le dan el rango universitario, ¿no? Digamos, el tener ese rango universitario es porque realmente es relevante y es importante, ¿no? Y bueno, el tema de poder tener una formación en ese sentido, implica como un reconocimiento de esto que es un instrumento popular, ¿no? Que a la mirada del que desconoce, ¿no? Qué sé yo pienso, si mi mamá te viera tocando eso, diría ese chico con esa guitarrita, ¿no? Totalmente, totalmente, totalmente. Y mira que a mí particularmente hubo una época en la que el tema de guitarrita como que me parecía un poco peyorativo y hoy realmente como que lo he rearmado en mí y el término guitarrita me parece de lo más de atractivo y de lo más casi que piropero, porque dentro de la historia de los instrumentos de cuerda, que son muchísimas las historias de los instrumentos de cuerda, ocurre la de la guitarrita, que era el juglar, que estaba en la plaza conquistando amores y ganándose la vida en la plaza y tocaba con una guitarrita chiquitita, esto ubiquémonos, edad media europea, y estaba con esa guitarrita y con esa guitarrita hizo 1000 historias. Adentro estaban las guitarrotas, las teorbas, las gigantescas, que cuando digo adentro del palacio, en el salón de amenizar a los reyes, estaban esas grandes guitarras, las guitarritas estaban afuera. Las guitarritas fueron las que vinieron al continente, porque era mucho más fácil venir con las guitarritas, con las guitarrillas, que venir con las teorbas que había, o sea, hoy por hoy para llevar una teorba, no sé, cómo es un poco más que llevar un contrabajo. Claro, ¿Sí? algunos contrabajos cuestan meterlos en autos, imaginémonos. Imagínate, imagínate la teorba, ¿no? Y Claro, entonces como que me parece una cosa hermosa pensar en ese instrumento que es manual, que es llevable, que siempre estuvo de la mano en un montón de historias desde la Edad Media hasta hoy. O sea, el 4 es una vihuela renacentista en sí mismo. claro, claro. Hacemos un cortecito, David, y Totalmente, volvemos. Bueno, totalmente. y seguimos conversando con él, que estábamos hablando del vínculo con el instrumento, y, y yo a veces pienso, son cosas, alguna vez intenté con la guitarra, pero a veces pienso que estos instrumentos de cuerda que son, eh, que tienen esta estructura, digamos, te permiten de alguna manera un vínculo de incorporarlo, ¿no? Es como Claro. que cuando vos tocas el 4 forma parte, porque vos le pasás las manos por delante y el 4 queda como incorporado. Y hay instrumentos como el piano de pronto que te exigen con una distancia. Y esto es un instrumento que uno lo tiene, y el 4 más, ¿no? Es como que como uno lo abraza, ¿no? Y esto, ¿cómo se va dando en vos? Digo, yo pienso este vínculo, esta relación con el instrumento, ¿no? Claro, claro, es hermoso, como que esta relación de cuatro y abrazo, o cuerda y abrazo en este caso, porque yo soy cuatrista, pero podría ser charanguista, podría ser lo que fuese. La relación cuatro-abrazo, más allá también de lo que vos nombrás de lo físico, que la postura natural ya es abrazada, distinta a la del piano. Y yo también me quedo mucho pensando en algo que siempre escuché en esta Facultad de Artes, ASAP, que es Academia Superior de Artes de Bogotá, de otra de las universidades públicas de Colombia, que se llama Universidad Distrital de Colombia. Eh, Pensando en algo que siempre escuchaba allí dentro de las cátedras, que uno de los grosos pensadores que armó eso en mi niñez para que después, posteriormente, y porque la vida lo permitió, yo lo pudiese disfrutar, uno de esos pensadores fue mi padre, que en su momento fue decano de la facultad y todo esto. eh, Me quedo pensando en cómo se hablaba mucho acerca de cuáles son los centros que articulan las músicas de distintos lugares del mundo, y para las músicas caribe y iberoamericanas, para la música Siam, siempre se planteó dentro de este ámbito que
el elemento articulador de estas músicas son las cuerdas, los diapasones, ¿sí? Distinto a las músicas centroeuropeas, las que, entre comillas, se pusieron durante mucho tiempo como las músicas estudiables, entonces Beethoven, Wagner, Chopin, todos los grandes compositores, como si Chopin, que no fuera un gran compositor, y estuviera eximido del grupo de los grandes compositores, ¿no? Digo, pero siempre se planteó que en Latinoamérica en Caribe y Iberoamérica son las cuerdas, los diapasones, y las cuerdas frotadas también, el centro, y en la tradición centroeuropea son las teclas, ¿no? Entonces, justo este ejemplo que vos diste del piano tiene que ver algo tal vez con nuestro ADN ya de 5 siglos de latinoamericaneidad, en el que las cuerdas son para nosotros algo que nos abrazó, ¿sí? Es algo que es como lo que por lo menos durante 5 siglos nos ha estado más a la mano, ¿sí? Y la tradición de tecla es más centroeuropea, más allá de que hay unas cosas hermosas de piano acá. Esto no es nunca un discurso antipianístico, no se vaya a entender. No. Digo, es simplemente ubicarnos de otra, claro. de otra forma, ¿no? Digamos, Claro. es otra manera de vincularse con el instrumento, hay otra forma de entablar este diálogo que siempre hay, que es cuerpo contra una construcción física, digamos, que es un instrumento musical, ¿no? Totalmente. Los grandes compositores caribe iberoamericanos son guitarreros y cantores. Los grandes compositores centroeuropeos son compositores y teclistas. De la tecla que haya sido, el clavecín, el pianoforte, pero no eran guitarreros. Eran pianeros. Ojo, que también todo eso se fue transformando y de repente nos quedó la cosa de la mirada fuerte de Beethoven, que todo lo leía. Yo no sé si todo lo leía. A mí me parece que tanto Mozart como Beethoven como Chopin eran grandes pianeros y seguramente se pasaban noches y noches entrándole al vino y al aguarrás de la época, claro. al vino y al aguarrás de la época, y esas grandes obras son grandes improvisaciones de ellos escritas. Entonces, digamos, también cambió mucho eso, ¿no? Como que fuera serio, y yo creo que era serio, pero era vivo. No es tan pieza de museo como puede ser hoy, ¿no? Hoy nos enfrentamos a eso como una pieza quieta, como el museo, no sé si es tan positivo eso. Y lo que pasa es que, bueno, digamos, son historias y músicas que han sido atravesadas por la era del bronce. Digo la del bronce, que es la de ponerle bronce a la gente que hace buenas cosas, ¿no? Y el bronce te hace estático, te transforma en algo que posiblemente nunca fuiste, ¿no? Totalmente. Eso es lo que siempre termina ocurriendo. Pero bueno, este muchacho que sale de la universidad ahí en Bogotá, en algún momento aparece acá y termina siendo, y hay historias que te he escuchado, y hay canciones tuyas al respecto también, termina siendo, con todo lo que implica, un colombiano en Buenos Aires, ¿no? Totalmente. Resulta siendo ¿Cómo qué? ¿Cómo apareces acá, digamos? ¿Qué te trae? Y vos sabés que lo mío no es la pregunta que te hacen siempre por la calle, ¿no? No, totalmente, se entiende. Pero aparte siempre, o sea, esa pregunta es algo natural. O sea, si estuviéramos en Bogotá y vos estás ahí, es una pregunta obligada. ¿Cómo llega Luis Garaventa a vivir en Colombia hace 15 años? ¿No? Sería la pregunta. En este caso, ¿cómo llega David Bedoya a vivir en Argentina hace 15 años? Es una historia que tiene más de 15 años. Y ocurre en esa época chica, en esa época de niño, en la que yo estaba mucho más con la percusión que con el cuatro. Después me di cuenta que el cuatro también es percusión, es una de esas características bien importantes. Yo estuve los jueves y los viernes en la televisión colombiana, que en esa época, igual que acá, eran 3 canales. En el tercer canal, que era el canal cultural, los jueves y los viernes por la noche daban un programa de resumen de fútbol. Yo soy muy fanático del fútbol. Fanático que me gusta estudiarlo. O sea, que creo que tengo un técnico frustrado. O sea, me la paso viendo movimientos, estudiándolo hermosamente. Y en esa época daban programas, un programa que era un programa de un resumen de media hora, el viernes a la noche de fútbol argentino.
Te estoy hablando 1900, yo soy del año 81, esto era 1988, 1987, viernes a la noche, a las 8 de la noche, media hora de fútbol argentino con la entrada de TIC y Macaya y la estirada de Gatti y con la cancha llena de papeles. Fue una imagen que me habitó la cabeza a mí en esa primera instancia. Ahí ya me aparecía mi Argentina, a los 7 años, por un producto futbolístico que me parecía artísticamente hermoso, porque esa intro de, ¿puedo decir fútbol de primera? ¿Puedo decir fútbol de primera? Esa intro de fútbol de primera de los años 80 es épica visualmente. Es la música que tiene de fondo, todo. Entonces a mí eso me impactó. Estando a 7.000, 8.000 kilómetros de distancia ya me impactó. Y era un resumen de Walter Pico y Ramón Ismael Medina Bello y toda aquella época en la que ya empezó a estar Argentina en mi cabeza. A su vez, esto es la segunda planta de casa. En la primera planta de casa sonaba Mercedes Sosa todo el tiempo. Sonaba Yupanqui todo el tiempo. Porque era música que sonaba Edmundo Rivero, sonaba Gardel. Eran músicas que para mí en esos 7 años eran las músicas de casa, existían, porque mi viejo era un enfermo de las músicas populares latinoamericanas. Entonces eso estaba en casa, y en la planta de arriba yo estaba viendo el resumen de fútbol de primera del año 88. Y ahí empieza todo. Después en el año 2000, en el año 2001, yo trabajando ya como profesor en esta escuela de formación musical de Nueva Cultura, se realiza un encuentro latinoamericano de canción infantil y empiezo a conocer gente de Argentina, ya personalmente. Estamos hablando con 2001, 81, con 20 años recién cumplidos, empiezo a conocer gente de Argentina, ¿sí? Y amor va, amor viene, se me clavó en el corazón venir a Argentina. Entonces ya tenemos fútbol de primera, ya tenemos la música argentina que sonaba en mi casa, ya tenemos a los 19 años un amor argentino. ¿Sí? Ok, pasa el tiempo, empiezan a evolucionar las cosas, mail va, mail viene. Al año 2007 ya no se reanimó ni el fútbol argentino, ni la música de Mercedes Sosa, que ya la seguí escuchando yo, pero se reavivó ese amor y me vine para Argentina. ¿A dónde caigo? Caigo a Córdoba capital. Directamente, de Bogotá a Córdoba capital. En 9 días en colectivo. ¿Te viniste en colectivo? Sí, sí, claro que sí. La Panamericana. Totalmente, totalmente. La Panamericana, la mitad de la Panamericana. Entonces llego a Córdoba capital y en Córdoba capital me encuentro con un mundo que yo soñaba hermosamente desde fútbol de primera en el año 88. ¿Sí? Entonces, como eventos seguramente al parecer insignificantes, resultan convirtiéndose en disparadores importantísimos, ¿viste? O sea, seguramente alguien puede, ¿quién te dice a vos, Luis? O quién me dice a mí, o a Hernán, que está detrás de cámaras grabando y armando todo esto, ¿quién nos dice que alguien que en esta época pandémica vea el lunes a la noche, a las 20 horas, vea este programa o lo escuche por el podcast o lo vea en YouTube o lo que sea, no le dispara dentro de unos años ser periodista o laburar en la radio o ser cuatrista? O sea, sí, la importancia de los hechos, no sabemos exactamente qué es lo que disparan. Y ese es un resumen de la historia. Después, bien, siempre que me preguntan ¿por qué estás acá? Por amor. Por todas las formas que haya de amor. Sí, encontré el lugar, porque viste que a veces en la vida sí, uno construye, es como cuando vos ponés el ojo, mirás, te enamorás, ajá, pero del otro lado te rebotan, ¿no? Pero bueno, evidentemente es un amor correspondido. Totalmente, totalmente. Ojo que no voy a ahondar en detalles, pero no estamos hablando del mismo, ¿eh? Pasó ¿qué? Agua debajo del puente. No, pero pasó agua debajo del puente. El amor en general, ¿no? Porque, claro, digamos, además de ese amor de los 19, digamos, claro, estaba todo el otro combo, ¿no? Porque totalmente, ese amor era Argentina, digamos, ¿no? Era la Argentina. Exacto, exacto. Digamos, siempre estuvo, ¿no? Y es ese amor, es ese abrazo. Yo me voy anotando aquí en mi papelito cosas que dicen amor, abrazo, la era del bronce, Henry Martínez, el niño que toqué el 4. Y todo eso está en un mismo paquete.
O sea, yo de chico tenía la era del bronce argentina, la tenía como algo sagrado, hermoso, no sé por qué, me lo dispara el fútbol, pero después me lo construye todo lo musical, a través de toda mi historia musical de vida, y cuando llego a Córdoba rompo ese bronce, y me doy cuenta que no es de bronce, me doy cuenta que somos muy parecidos, y me doy cuenta de nuestras perfecciones y de nuestras imperfecciones, y encuentro un lugar en el mundo que no es que no lo tenía, ahora tengo dos lugares en el mundo, por lo Claro. menos. ¿Viste? Esto podría ser Bogotá también, digo. Sí, 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 claro que Exactamente. sí. Totalmente, no fue que ante la ausencia de un lugar en el mundo encontré uno. No, 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 no. no es mi caso. Por eso lo mío es una inmigración absolutamente a placer. No es el caso del inmigrante que se tuvo, que yo no me tuve que ir. Muchas veces entra en el mismo paquete toda la inmigración y no. Lo mío no fue una inmigración forzada. ¿Sí? Bien. Fue una migración buscada, elegida y aparte de todo abrazada. Y sigue siendo, y ojalá y siga siendo, toco madera. Claro, ¿no? Y bueno, y ahora, bueno, hay otro amor, otro lugar en el mundo, ¿no? Digamos, porque bueno, pasaste por Buenos Aires, ahora, ahora en Tigre, digamos, con otra historia y otro amor, pero sigue siendo un amor aquí en la Argentina, ¿no? Claro, totalmente. Acá es como esto de estar ahora en Tigre, en Tigre continente, aunque igual, como te contaba antes del programa, a una cuadra de toda del delta, Mm. semejante sistema natural único en el mundo que cuando lo visitamos, que vivimos en Capital, cuando lo visitamos los fines de semana, como para tomarse unos mates al lado del río, no nos damos cuenta tal vez no calculamos en el lugar que tenemos a 45 minutos del obelisco, ¿no? O sea, Sí, sí. tenemos uno de los sistemas naturales más increíbles del mundo, tenemos el sur del Amazonas. El delta es el sur del Amazonas. Sí, sí, sí. De aquí hacia abajo no vuelve a haber un ecosistema así. Ujú. De aquí hacia el sur no existe nunca más algo así. No, Y no, no, no. tenerlo a 45 minutos del centro de una de las ciudades más grandes del mundo es un privilegio tremendo. Y esa es la búsqueda de haberse venido hacia acá, estar un poquito más en contacto con el verde, con el agua, con tantos años de... el otro año cumplo 15 años, el otro año cumplo 40 años, porque cumplo 15 de argentinidad, mira cómo se me mezcló todo. Así que el otro año celebro mis 15. ¿Estás invitado, Por Luisito? supuesto, Sí, ahí estaremos, ahí estaremos. obvio. Esperemos que sea en época que ya podamos estar todos celebrando y abrazándonos como siempre, ¿no? Total, sí, totalmente. Así que, bueno, de estos casi 40 años fueron un 98% de esos años urbanos, urbanos Bien, todo el tiempo. Y acá siguen siendo urbanos, pero salís a la esquina, hoy salís acá enfrente a la casa y hay sudestada y hay agua. Y si querés salir, te tenés que sacar los zapatos y caminar hasta la esquina cuando ya no hay agua. Entonces, te lo digo por las picadas, ¿no, Luisito? Que cuando en la antigua normalidad no saben las picadas que nos comíamos en el estudio de la eh, radio, ¿eh? está Así bien, que, yo te prometo, yo voy, llevo una picada, la llevo en telgopor por las dudas para que por flote duda, claro, claro. Totalmente. y nos encontramos. Bueno, David, un placer enorme conversar con vos. Esto debiera ser un programa largo, porque nos quedó me quedaron un montón de cosas para charlar al aire, en lo que podría ser el número 2, digamos, de esta entrevista. Pero bueno, un placer, como siempre, escucharte, conversar con vos, siempre eh, ha sido muy, muy bueno, muy grato. Por eso, cuando vi este nuevo material, dije, bueno, me tengo que poner en contacto con David, tenemos que volver a conversar. Y bueno, y particularmente elegí para despedirnos si hay algo que puede sintetizar de alguna manera, después te dejo cerrar a vos, pero si puede sintetizar un poco un colombiano en Buenos Aires que toca el 4, ¿sí? Con un Gardel muerto en Medellín, digamos, es un colombiano tocando en 4 un tango, ¿no? Tiene que funcar la savia parca, y bueno,
quería cerrar con eso. Así que bueno, muchísimas gracias, David, por haber compartido este día con nosotros, por confiarme siempre y mandarme tus músicas para que las escuche, que para mí siempre es un honor ser parte, digamos, de quienes elegís entregar ese tesoro que es tu música. Bueno, Luisito, muchísimas gracias a vos. Uno siempre que termina los programas o alguna participación en la que uno ha estado, siempre obviamente hay un agradecimiento que a veces es parecido a los agradecimientos de los futbolistas. No, gracias a vos, como medio que ya está seteado. Pero en este... No fuera por el pase de... ¿no? Claro. Afortunadamente las cosas se nos dieron y el profe quiso que... pero en este caso el agradecimiento es totalmente real porque vos sos una persona que a través de los años y a través de las redes, en épocas en las que no eran tan comunes las redes, hoy todos somos cancheros para las redes, pero vos a través de las redes y a través de la radio y a través de muchos lugares, siempre desinteresadamente te has puesto a difundir lo que hacemos nosotros los artistas, ¿cómo se diría?, emergentes, independientes, los que no tenemos la contratación por Sony o por Universal Music, y vos y tus intenciones con el programa y vos en tu persona, siempre estás constantemente ayudando y entendiendo claramente esta situación de la independencia. Entonces, eso es tal vez para mí lo más valioso que tengo para agradecerte hoy, más allá de también la invitación, ahora sí un poco más común, de haber venido al programa, de las picadas que hicimos en programas anteriores, que hoy por pandemia no las podemos compartir, ya lo compartiremos de nuevo, y agradecer a eso y también agradecer tu confianza por invitarme a este ámbito de difusión que es recontra importante. Hay muchísimos músicos independientes que vos habrías podido llamar para este programa y me llamaste a mí y eso se agradece siempre, ¿sí? Se recontra agradece. Igual a vos y a Hernán, que está atrás de cámaras en este momento, haciendo que todo esto funcione en estas digitales épocas, y a los que escuchan y ven este programa en el momento que sea, en vivo o en diferido, sepan que las músicas que pasen, que Luis pasa en este momento, que sean mías, que sean de solo con 4 lado A, lado B, lado C o lado D, ya no son mías, son de ustedes, porque eran mías hasta antes de que estuvieran en un disco. Por conflictos, youtubers no pueden estar en YouTube, pero si usted la encuentra en cualquier otro lado, agárrela y úsela, para lo que sea. Después escriba nada más que eso lo escribió un día un señor, David Bedoya, que es pelado colombiano y que ahora vive en Tigre. Pero eso es suyo. Es totalmente suyo. Antes que me olvide, David Bedoya por YouTube, David Bedoya por Spotify, ahí encuentran estos 4 lados de este disco que no tengo espacio para decir, pero me produce conflicto un disco que tiene 4 lados, porque lo plano, yo tengo un problema topológico, tengo formación matemática, y la topología me indica que un disco tiene un lado y el otro, pero no importa, me encantó igual, y sobrevivo con ese conflicto, porque me encanta. Así que... Así es. Muchas gracias, David. Gracias por todo. Bueno, Luis, a vos muchas gracias y gracias por todo. Palabra de músico. En el derivario.